que muy gentilmente nos atiende en esta tarde. Lucía, un gusto saludarte. Vero Albanesi y Rodo Herrera te saludan. ¿Cómo va? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola. Muy bien, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, estamos flojos en materia de conectividad, ¿no? Tenemos problemas estructurales, ¿no? Históricos, pero bueno, indudablemente el contexto de pandemia puso en evidencia una serie de dificultades en relación con los barrios populares. Nosotros hicimos un relevamiento amplísimo de más de 16.200 casos en todo el país, en los 4.400 barrios populares, para poder justamente construir una radiografía de la situación en relación a la materia educativa, la cuestión de cuáles son los niveles de ruptura de la continuidad pedagógica y sobre todo los datos más interesantes tienen que ver justamente con esto, con la conectividad, ¿no? Remiten a la brecha digital, remiten a la falta de conectividad, remiten a la falta, como decías vos, de planificación en materia de inversión en los barrios populares, sobre todo por parte de las empresas, que no es algo que les reditúe, por lo tanto no lo hacen, ¿no? Y los datos son alarmantes, ¿no? En líneas generales hay un 44% que se comunica, digamos, que se conecta a Internet mediante datos móviles. Esto es central porque tiene que ver con la lógica del abono, del dato diario, digamos, que se usa y se gasta muy rápidamente. Y este dato se unifica con el acceso a dispositivos tecnológicos. Más del 66% de las personas encuestadas lo que dicen es que comparten un dispositivo tecnológico entre varios miembros del hogar, ¿no? Claro. El tercer dato preocupante tiene que ver con que la mayoría se contacta a través de la escuela mediante WhatsApp, un 76%, ¿no? Digamos, esto construye la radiografía. El contacto es mediante WhatsApp, con datos móviles y compartiendo dispositivos entre miembros del hogar. Esto indudablemente impacta en la posibilidad de contacto con la escuela y de interacción con los docentes. Ahora, el año pasado yo tenía alguna esperanza, ¿no? Que dije, bueno, no sabíamos cuánto iba a durar la pandemia, no sabíamos si íbamos a tener que volver a cerrar este año, ya sabíamos que el mundo había pasado por segundas olas, nosotros, digamos, como que ya creíamos que al testar la vacuna esto iba a una normalidad. Ahora no se trabajó nada, ¿no? Nada para mejorar lo que es la calidad de conectividad. Sí, digamos que el contexto de pandemia te impone emergencias. Ahora, tenemos que poder poner en escena y visibilizar la cuestión educativa. Porque el problema, en particular, por ejemplo, si tomamos toda la situación del debate en relación a la presencialidad en la ciudad de Buenos Aires, el problema es que la presencialidad va a depender o no de contextos sanitarios. Esto es lo que ha sucedido en todo el mundo, digamos. Quienes definen la presencialidad o no son los datos de el nivel de impacto en el sistema sanitario de la pandemia. Entonces, indudablemente vamos a mucho tiempo de esquemas combinados, donde vamos a ir a la presencialidad, volver a la virtualidad, articularlos. Entonces, este es el debate que hay que poner de fondo, ¿no? Digamos, el problema no es presencialidad sí o presencialidad no, el problema es continuidad pedagógica. El problema es garantizar el acceso y que no se rompa ese vínculo entre niños, niñas y adolescentes y la escuela. Y lo que puede romperlo es la falta de dispositivos tecnológicos y de puntos de conectividad en los barrios populares. Hay que trabajar en esto, en una emergencia en términos de conectividad. Digamos, hay que decirlo y hay que operar sobre esa realidad, digamos. Ahora, Lucía, ¿crees que han perdido mucho los chicos en materia académica en estos 2 años casi? A mí me parece que es interesante hablar de continuidad pedagógica, porque el problema no es solamente de contenidos, digamos, porque eso es lo más sencillo de resolver. Lo que quiero decir es, uno se puede atrasar en el dictado de ciertos contenidos, pero eso se puede resolver, ¿no? El problema es la discontinuidad del contacto con la escuela. Claro. Según los informes del Ministerio de Educación Nacional el año pasado, en el peor momento de pandemia, alrededor de 1 millón, son cifras estimativas, es difícil medirlo, pero en líneas generales, por lo menos las cifras oficiales, son de 1 millón de estudiantes que han perdido vínculo con la escuela. El tema es que ese número no crezca y cómo hacemos para que eso se recupere, es decir, porque tampoco está perdido ese vínculo, o sea, ese vínculo está interrumpido, no quiere decir que no se pueda recuperar.
A mí lo que me parece que es central es poder mantener ese vínculo. Y el tercer elemento que quiero plantear en este sentido que vos decís justamente, es que para eso necesitamos acompañar a la escuela con la comunidad educativa. En los barrios populares hay una serie de tramas que acompañan los procesos educativos desde los territorios. Hay centros comunitarios, hay puntos de apoyo escolar, hay trabajo desde las comunidades que de algún modo termina subsanando este problema, ¿no? Es decir, la otra me preguntaban, ¿a dónde están los chicos en los barrios populares cuando no están en la escuela? Están en los espacios públicos, en los centros comunitarios, en los comedores, y entonces ahí hacen las tareas. Sí. Las hacen sobre la base de la cooperación de la propia comunidad. Hoy, en una reunión con promotoras educativas, me contaban que estaban haciendo una rifa para juntar plata para comprar datos móviles. Ahora, eso está bien y acompaña. Ahora necesitamos una política de Estado, porque si no, eso queda relegado a lo que solidariamente y como pueden se despliega en las comunidades, ¿no? Además, Lucía, es algo que me parece que, primero, vos decías, y me preocupa esto, ¿no? Y lo cual es cierto, por otro lado, que en los barrios populares se utiliza mucho el tema de los datos de la telefonía celular. Y generalmente la gente en los barrios populares compra lo que es el servicio de prepago, digo, ¿no? Si compran teléfonos que tienen que ir a pagar una tarjeta, que generalmente son servicios más caros, es decir, duran menos y son más caros. Entonces, digo, ¿cómo? Es así, sí, digamos, totalmente, ¿no? es así. Entonces digo, si vemos que hay provincias, que yo he visto y lo he podido palpar hace años, por ejemplo San Luis. San Luis es una provincia que vos vas y, digamos, en la capital, por ejemplo, digamos, es muy raro que vos no tengas el servicio de internet, digo, que te brinda el gobierno, de conectividad. Obviamente no te va a dar por ahí para que vos mires, qué sé yo, no te mires una película por Netflix, claro. Digo, pero perfectamente podés trabajar, navegar y bajarte contenidos, digo, y eso es lo que yo digo, abrir un servicio por lo menos para que cualquier vecino pueda acceder. Y digamos, y por lo menos tener la información, digo, porque si estamos pidiendo que la gente no salga de la casa, pero tampoco le pedimos, decir, a ustedes no les queda otra que los chicos vayan a algún punto de espacio público a buscar los materiales. Totalmente. Por eso digo que es importante pensar en términos de emergencia en materia de conectividad. Sin lugar a dudas es difícil remontar situaciones de crisis estructurales, ¿no? Digamos, la brecha digital existe en la Argentina desde que existe todo lo que tenga que ver con el mundo digital. Es decir, desde el propio inicio de las nuevas tecnologías, Argentina tiene un problema de brecha digital. Ahora, el problema es que el contexto de pandemia lo hace emerger con mucha fuerza y es hora de abordarlo, digamos. A mí me parece que esto que decís es central, porque en definitiva los datos móviles, por un lado, son más caros, es decir, termina siendo más caro para los sectores populares el acceso a Internet que para los sectores que tienen más recursos, pero por el otro lado, que las clases, digamos, que la mayor forma de contacto con la escuela sea el WhatsApp, también tiene que ver con los datos móviles. Para que se den una idea, solamente el 4,9 se contacta con la escuela a través de plataformas educativas. Porque claro, las plataformas educativas implican otro tipo de conectividad, que sea más fuerte, digamos, ¿no? Ahora, el WhatsApp bueno, ustedes son comunicadores, saben que hay determinadas plataformas que tienen que ver con la linealidad de los mensajes, que quitan interacción, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo nos imaginamos que es el contacto con la escuela a través del WhatsApp? Y bueno, la docente manda un archivo con la tarea, el estudiante intenta hacerlo como puede y lo devuelve. Es decir, ahí hay como un contacto que es acotado en términos de lo que implica un proceso pedagógico que tiene que ver con contacto, con ver, con dialogar, con tener dudas. El proceso de aprendizaje, por eso la plataforma educativa es un sistema mejor. Ahora, el problema es que implica todo esto. Uno tiene que tener un dispositivo propio. No, pero además, digo, perdimos todo el año pasado, ¿no? Yo decía, a ver, el año pasado, digo, nadie se le ocurrió, digo, sentarse con las empresas que prestan el servicio de navegación, el servicio de Internet, y decir, bueno, alrededor de tal y tal, así, lo podrían hacer perfectamente. Yo, en Capital Federal, ni hablar, digo, más en los barrios populares, tranquilamente. Provincia de Buenos Aires, a través de los municipios, podrían haber acordado, digo, algún sistema por el cual, digamos, las empresas, digamos, tienen programas de responsabilidad social empresaria, digo, alguna manera para poder facilitar este tipo de servicio. Ahora, ¿sabes qué es lo peor? Digo, estoy tirando ideas, digo, a nadie se le ocurrió nada, o nadie hizo nada en esta materia. Me parece que un dato que hay que agregar a esto que decís es que
las empresas de telefonía y las empresas de internet han sido las que más plata han ganado con la pandemia, o una de las que más, los euros que más ha ganado, porque justamente emergió la conectividad como un fenómeno que volvió imprescindible, para la vida cotidiana. Digamos, todos usamos plataformas de videollamadas para hacer reuniones, para trabajar, para conectarnos con nuestros familiares, es decir, obviamente es un rubro que ha incrementado sus ganancias en una porcentaje seguramente exponencial. Entonces, bueno, hay que poder plantear estos temas y me parece que el centro de la escena tiene que estar en la continuidad pedagógica. Tenemos que evitar que se rompa ese vínculo entre estudiantes y la escuela. Y ahí tiene que estar todos los esfuerzos, sobre todo en un escenario en el que vamos a caminar, como hizo el resto del mundo, a esquemas educativos combinados, ¿sí? Digamos, la pandemia emergieron ciertos debates que cosas que no van a volver para atrás, digamos, y probablemente haya una parte de la educación que no sea del todo virtual, pero que sí tenga otro soporte. Incluso en estos meses de presencialidad hemos visto que se articuló con espacios virtuales, porque quienes eran factores de riesgo seguían teniendo clases virtuales, porque, digamos, quienes tenían presencialidad no lo hacían en las frecuencias habituales, porque había esquemas de burbujas, es decir, estamos ya, nuestra breve presencialidad educativa fue combinada. Y tenía ya ahí un peso de todo este escenario. Así que bueno, hay que abordarlo, hay que poder trabajar articuladamente, insisto, con estos tres elementos. Necesitamos dispositivos tecnológicos en los barrios populares, necesitamos puntos de conectividad y necesitamos fortalecer el entramado educativo y de la comunidad educativa que acompañe la escuela en un momento muy difícil, donde los docentes y las docentes están haciendo todo lo que pueden y lo están haciendo bien, pero necesitan del apoyo de la sociedad. Lucía, un placer hablar contigo, gracias por transmitirnos esta preocupación y te llamamos otro día para que nos cuentes además qué es lo que hacen desde la Universidad Popular, cómo trabajan, me parece que es súper interesante para difundirlo, así que gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes y cuando quieran estamos en contacto. ¿Sí? Dale, gracias.